Trigonometría. Círculo trigonométrico. Indica la teoría que el círculo trigonométrico, que es este, siempre tiene un radio igual a 1. ¿Qué es radio? Un radio se mide desde el centro del círculo a un punto de la circunferencia. En este caso, su radio dice que es igual a 1, entonces R es igual a 1. La medida desde el centro a un punto de la circunferencia. ¿Qué significa eso? Además indica que el origen de arcos siempre es este segmento. Desde aquí se va a medir, dice, ángulos que van a formar arcos. Por eso se llama origen de arcos. En este caso, si su radio es 1, significa que aquí es 0 en el origen y va hasta el punto de la circunferencia, va a tener una medida de 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué también significa eso? Que el mínimo valor en aquí va a ser 0 y el máximo va a ser 1. Entonces, si es así, si yo lo trazo puntos en este radio, ¿sí? Voy a tener lo siguiente. Aquí será 0,1, ¿no es cierto? 0,2, 0,3, aquí 0,4, aquí 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1. Si yo lo llevo los ejes cartesianos a este círculo trigonométrico, voy a tener lo siguiente. Este es el origen 0, ¿no es cierto? Hasta aquí va a ser los x positivo, ¿sí? Que en este caso lo máximo es 1. Hacia el otro lado voy a tener los x negativo. Que su máximo valor, si aquí es 0, hacia la izquierda va a ser negativo. Entonces hasta el menos 1 va a llegar. Lo mismo va a ocurrir en el eje y. Desde el origen hasta arriba va a ser y positivo, pero su máximo valor aquí va a ser 1. Ya hemos dicho que su radio es igual a 1 y se cumple en todo el círculo trigonométrico. Pero hacia abajo, en y negativo, vamos a tener que aquí va a ser menos 1 en este punto. Ahora, indica que siempre los ángulos se deben medir del lado derecho del eje X, ¿sí? De aquí siempre se debe empezar en el círculo trigonométrico a medir los ángulos. Entonces, si yo me voy a este círculo trigonométrico, yo podría medir el ángulo en este sentido, ¿no? Ahí, ¿sí? Ahí. Entonces, si mido así, agarro mi reglita que mide ángulos, lo coloco, ¿sí? Lo coloco y lo hago coincidir con su centro. Este ángulo tiene 40 grados aproximadamente. 40 grados. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se miden los ángulos? En este caso, si tenemos el círculo trigonométrico, ya hemos dicho, siempre vamos a medir del origen de arcos, ¿sí? Que es el lado positivo del eje X, este segmento, ¿no es cierto? Ahora, dice que, a ver, compararemos con los relojes que tienen agujitas, ¿sí? Ustedes saben que aquí tiene un 12, aquí es 3, aquí es 6, aquí es 9, ¿no? Entonces sería, aquí es 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saben que esos relojes con agujitas tiene uno que marca la hora, otro que marca el minuto y otro que marca el segundo.
Y siempre va en este sentido, ¿no es cierto? Hacia ese lado siempre va, ¿sí? Marcando, ¿sí? Aquí será perdón, 12, aquí es 1, 2, 3, después las 4, las 5, las 6, las 7, 8, 9, 10, 11, 12. En este sentido siempre gira las agujas del reloj, ¿no es cierto? Cuando gira en sentido de las agujas del reloj, dice que el ángulo es negativo. Entonces, cuando está girando en este sentido, dice que el signo del ángulo es negativo, ¿sí? Eso dice que es negativo. Cuando gira, esto sería a favor de las agujas del reloj, ¿no ve? A favor de las agujas del reloj. ¿Está bien? Cuando eso pasa, cuando gira a favor de las agujas del reloj, el signo del ángulo indica que es negativo. ¿Está bien? Ahora, cuando va en contra, si va en contra, es decir, hacia el otro lado, en este caso estaría girando hacia la derecha, ¿no ve? Ahora va a girar hacia la izquierda, ¿no ve? Entonces, cuando gira en este sentido, dice, en este otro sentido, ¿sí? El signo dice que es positivo. Ya no es a favor de las agujas del reloj como gira así, sino a lo contrario va a ir, dice. El signo del ángulo indica que es positivo. Entonces, cuando esto es en contra de las agujas del reloj, entonces su signo es positivo. ¿Está bien? Y vamos a hacer algunos ejemplos. A ver, veamos. Pero siempre vamos a partir del origen de arco, que en este caso es el lado positivo del eje X. A ver, nos piden hacer un ángulo como este. Agarro mi reglita de ángulos. Aquí. Y aquí coloco un punto, a ver, en 60. ¿Sí? 60 grados. Aquí. ¿No? Trazo desde el origen hasta un punto de la circunferencia y formo un arco, ¿no es cierto? Entonces, este ángulo, fíjense, como era 60, esto era 60 grados. Pero, ¿qué signo va a llevar? Si va en contra, fíjense, estoy yendo hacia este lado, ¿no ve? Hacia ese lado. En contra de las agujas del reloj, su signo es positivo. Entonces, aunque no se escribe, se sobreentiende, ¿no es cierto? Pero por ahora vamos a colocar, esto es más 60 grados. Ahora, un ejemplo con negativo. Siempre partiendo del origen de arcos, ¿sí? Siempre partiendo del lado positivo X. En este caso, igual, agarro mi reglita que mide ángulos, el transportador, mido y cuento. Ahora, aquí va a ser, ¿no? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Aquí que es 100, ¿sí? En 100 le voy a colocar un puntito. Y del mismo modo, voy a trazar un segmento que va desde el origen hasta un punto de la circunferencia. ¿Sí? En este caso, el ángulo que he medido era 100 grados. Ahora, ¿qué signo va a llevar? Indica
Si va a favor de las agujas del reloj, su signo indica que es negativo. Si va a favor de las agujas del reloj, es negativo. Entonces, aquí sí ya se coloca su signo. Esto es menos 100 grados. Y eso seguro lo han comprobado cuando ustedes han hecho los cálculos, cuando han sacado signos positivos, signos negativos. ¿Sí? Cuando han hecho en física, ¿no? Eso más que todo se da en física. Cuando han hecho vectores, ¿no es cierto? Ejercicios. Realizar los siguientes ángulos en el círculo trigonométrico. Inciso A, menos 30 grados. En este caso pueden usar su compás o tal vez una monedita, ¿no?, de un boliviano. Ustedes ya lo verán cómo hacen su círculo trigonométrico. Entonces trazo el círculo trigonométrico con su origen de arcos y empiezo a medir lo que me piden. Menos 30 grados. Aquí falta su grado, ¿no es cierto? Como es negativo, voy a favor de las agujas del reloj. ¿Sí? Entonces, agarro mi reglita, hago coincidir con el centro, ahí. En este caso, como es menos, lo coloco en este sentido, ¿sí? Y mido 30 grados. Aquí es 10, 20 y aquí es 30. ¿Sí? Ya tengo mi punto y trazo desde el origen hasta un punto de la circunferencia. Y se ha formado un arco, ¿no es cierto? Entonces, como está yendo a favor de las agujas del reloj, en este sentido, siempre partiendo del origen de arcos, aquí está el menos 30 grados. Siguiente. Del mismo modo, en este caso nos piden 120 grados. Como nos pide 120 grados, parto del origen de arcos, ¿sí? Y hago coincidir, ¿no? Aquí, así. Y fíjense, hasta aquí es 90, 100, 110 y aquí es 120. En este lugarcito marco y trazo una línea, un segmento desde el origen hasta ese punto, hasta un punto de la circunferencia. En este caso, como va en contra de las agujas del reloj, va a ser positivo. Entonces, esto va a ser 120 grados. Positivo. El positivo se sobreentiende. Ahora, en el siguiente ejemplo, me pide menos 280 grados. ¿Hacia cuál lado debo ir si es signo negativo? Debo ir a favor de las agujas del reloj, partiendo siempre del origen de arcos. Coloco mi reglita que mide ángulos. Fíjense. Desde aquí hasta aquí es 180. ¿Sí? 180. Hasta aquí es 180. Una media circunferencia. ¿Sí? En este caso, mi transportador solo mide hasta 180, pero hay otros transportadores que miden hasta 360 grados. Ya tengo 180. ¿Cuánto me faltará para 280? Me faltará 100. ¿Sí? Entonces hacemos eso. Aquí colocamos, hacemos coincidir. Ya tengo, en este caso, 180. Yo quiero 280. ¿Sí? Y voy contando. Más 100, fíjense,
más 100. Tenía 180 más 100 sería 200. Aquí tenía 180, le he aumentado 100, hasta aquí es, ¿no? Hasta ahí sería 280 grados. ¿Está bien? Hago coincidir el origen con un punto de la circunferencia y fíjense, he partido de aquí por 180 más 100, hasta aquí llegaría que este ángulo es menos 280 grados. Y justo es este punto, ¿no? En este punto sería menos 280 grados. ¿Por qué? Porque estoy yendo a favor de las agujas del reloj y por lo tanto su signo es negativo.